Damos gracias a nuestro Dios, nuestro amado Salvador Jesucristo, quien nos da la hermosa bendición de volver a estar llegando hasta sus hogares con el propósito de llevar el mensaje de la palabra del Señor, que tanta necesidad hay en estos tiempos que vivimos. La necesidad más grande que hay en la humanidad es que Jesucristo reine y gobierne en nuestras vidas. Siempre hay un propósito de parte de Dios cuando se presenta la palabra. Lo hacemos porque sabemos que lo necesitan. Muchas veces muchos presumen y dicen: yo no creo que necesite de Dios, tengo un buen trabajo, tengo una buena familia, y hace cuenta de todo lo material, pero se olvida que aquí no seremos eternos, aquí vamos de paso, hoy estamos, mañana Dios dirá. Todo se resume a aquel momento en que nosotros tengamos que partir de este mundo. La Biblia, la palabra del Señor, nos enseña que hay dos lugares donde se pasará la eternidad. Una es en la presencia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y el otro es el infierno, y de ahí pasar al lago de fuego, donde será la muerte segunda. Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan y nos dejan el recado, el texto, y los que han llamado y los que nos hacen saber a través de la internet que ven el programa. Esperamos que les sea de mucha bendición y les solicito, le pido que lo comparte el mensaje. Posiblemente quizás usted, digamos, ya tiene alguna parte de conocimiento, pero a lo mejor tiene un amigo o amiga que necesita la palabra del Señor, y bueno, es bueno recomendar porque es así como vamos a obrar, a trabajar y hacer la labor que el Señor nos dejó marcada en Marcos 16:15, donde se nos dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Un saludo a nuestros hermanos de la Iglesia Pentecostal Hechos 1.8, que con su colaboración nos ayuda para poder estar acá llevando este mensaje, esta palabra, hasta sus hogares. Un saludo a los hermanos y hermanas, ¿verdad?, que nos ven en cualquier parte del mundo, pero también allá en El Salvador. Allá en El Salvador, ¿verdad?, hay muchos que nos ven en diferentes lugares, pero donde se transmite y estamos ya casi un poquito más de 4 años llevando el mensaje de la palabra, es en el departamento de Morazán. Departamento de Morazán, en la ciudad de Ocicala. Saludo a mi mamá, que ella siempre está viendo el programa, y toda la familia que en casa vive, y muchas amistades, muchas bendiciones. Y bueno, vamos a saludar también, ¿verdad?, a mi esposa, que este pasado domingo estuvo cumpliendo años, y bueno, ¿verdad?, ya estuvo contenta, y sabemos de que Dios es bueno, y también, ¿verdad?, mis hijas, mis hijos, todos, ¿verdad?, que sean bendecidos, es nuestra oración y nuestro deseo. Muchas gracias por todos los que le manifestaron su aprecio. Bendecimos al Señor. Vamos a continuar, como les decía el programa anterior, en la primera parte de lo que vamos a compartir, evidencias de un nuevo nacimiento. Así como hay un nacimiento natural, también hay un nacimiento espiritual. Y era lo que Nicodemo
y muchos no han entendido o no entendían. Por eso en esta segunda parte vamos a continuar con esas evidencias de un nuevo nacimiento, ya que todo aquel que viene a los caminos de Jesucristo, que recibe a Cristo como su Salvador, no debe de quedarse solamente en la puerta, parado en la puerta, sino que debe de caminar el camino. Por eso es que San Juan 14:6 nos dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Y la palabra que vamos a leer en este momento la encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, y vamos a estar leyendo versos 11 y 12, y dice así la Escritura: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es lo que declara la palabra. Solamente el que recibe a Jesucristo, solamente el que acepta el perdón que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, con su sangre, con su muerte en la cruz, solamente el que por fe en ese sacrificio recibe a Jesucristo y recibe el perdón, ese se constituye por la palabra del Señor como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Y todo hijo y toda hija creo que debería de desear serle obediente tanto a los padres terrenales, porque sabemos muy bien que pues hoy está bastante regulado. Antes era un poquito duro. Los padres con una mirada nos hacían entender que no estábamos haciendo lo correcto, y eso significaba que al final iba a haber una consecuencia. Ahora no, ahora se le tolera mucho, y es la razón por la cual estamos viviendo una etapa, una época donde los hijos ya no respetan a los padres, ya no honran a los padres y bueno, muchas cosas más, pero como no es el tema de la familia que quiero enfocar, sino me quiero enfocar que como hijo de Dios, como hija de Dios, debe de haber evidencia de un nuevo nacimiento. Hay muchas malas costumbres, y entre una de ellas tradicionales y religiosas, que muchas veces no podemos o les es difícil despojarse de ellas. Pero es muy necesario, es muy importante enfocarnos más en lo que la palabra nos requiere o nos pide, que en lo que nosotros consideramos que es bueno lo que estamos haciendo y que es lo que debemos de hacer, porque muchas veces no nos regimos, y es la razón por la cual en ocasiones yo digo, muchas veces creyendo que estamos haciendo la voluntad de Jesucristo, nuestro Salvador, nos encontramos haciendo lo que nos gusta hacer. Hay una diferencia entre hacer la voluntad del Señor Jesucristo y otra es hacer lo que a mí me gusta hacer. Por ejemplo, digamos, hay muchos, ¿verdad?, lo dividen de esta manera y dice: a mí me encanta el tiempo de la palabra. Otros dicen: a mí me gusta el tiempo de la alabanza. Otros dicen: a mí me gusta el servicio del domingo. Otros: a mí me gusta la oración, y así van dividiendo, partiendo, haciendo lo que les gusta, y eso no está correcto. ¿Por qué no está correcto? Es que nos podemos mal acostumbrar a descuidar la voluntad del Señor Jesucristo manifestada, escrita en su palabra, y volvernos a hacer, como le digo, lo que me agrada. Y a veces lo que me agrada no es lo que es la voluntad del Señor. Claro, Él en su amor, en su misericordia, nos da el tiempo
prudente y el tiempo necesario para que nosotros pongamos un poquito más de diligencia. Si nos encontramos con la palabra en lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2 de segunda de Timoteo 2:15, donde le dice procura, ¿verdad? Procura, eso quiere decir de que es algo que yo tengo que hacer, que tú tienes que hacer, que cada creyente, hombre, mujer, joven o adulto, debe de hacer. Procura con diligencia presentarte al Señor como obrero aprobado que usa bien, que traza bien la palabra de verdad, que es la Biblia, que es la Escritura, y que no tiene de qué avergonzarse. Humanamente nosotros podemos equivocarnos. Humanamente nosotros todos le fallamos al Señor. Todos le hemos fallado al Señor. En lo que vemos, en lo que oímos, en lo que hablamos, en lo que hacemos. Y muchas veces aún en lo que no nos damos cuenta, también ofendemos o pecamos para con el Señor. Por eso es muy importante constantemente estar viviendo una vida y estar... Cada uno de nosotros debe de tener la seguridad, debe de tener, ¿verdad?, esa certeza de que realmente está dando un testimonio de un hijo de Dios o de una hija de Dios. Es muy lastimoso ver y oír muchas personas que dicen, yo soy hija de Dios o yo soy hijo de Dios, haciendo lo contrario de lo que verdaderamente un hijo de Dios, una hija de Dios debe de encontrarse haciendo. Por eso es fácil decir, yo soy cristiano y yo voy para el cielo. Pero qué difícil es, no imposible, qué difícil es vivir una vida de consagración, una vida de santidad. Ya que venimos de un mundo desgenerado, debemos de regenerarnos. Debemos de acondicionarnos, debemos de dejar aquellas cosas que no nos benefician, aquellas cosas que van en contra de su voluntad. En el libro de Gálatas, allí en la Escritura, donde se nos habla acerca de las obras de la carne, hay una lista, pero esa lista es poca comparado a tantas cosas que pueden distanciarnos, separarnos de lo que realmente es una evidencia del nuevo nacimiento. Con seguridad, si en verdad ha nacido de nuevo y Dios nos ha dado alguna forma o definitiva por las cuales podemos ver que nosotros estamos caminando o haciendo lo que realmente nos respalda a Dios. Como le puedo decir, esto no es que seamos perfectos, esto no es que no nos equivoquemos, esto no es que no cometamos errores, porque existe algo, cualquier miembro en la congregación puede cometer cometer cualquier equivocación. Pero si el líder o el pastor comete una equivocación, los demás no están de acuerdo. El único que no se equivocó y no cometió errores es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. De ahí todos, los profetas, los reyes, los apóstoles, todo líder ha cometido errores o pecados. Pero hay algo que se llama arrepentimiento, o sea, arrepentirse de aquel pecado que cometió. Ahora, una de las maneras voy a tratar de señalar unas 3, pero una de las maneras de cómo podemos darnos cuenta o saber que estamos nosotros, ¿verdad?, enfocados o caminando, procurando dar, ¿verdad?, una evidencia de un nuevo nacimiento, ¿verdad? Lo más sencillo. Por ejemplo, hay muchas personas, existen muchas personas que son mal habladas. Me refiero a que hablan vulgaridades o hablan malas palabras y no respetan si hay niños o niñas, señoritas, o gente mayor delante, no.
ya no hay ese respeto. Bueno, debe de regenerarse de eso. Digo esto porque yo he escuchado, ¿verdad? Mucho y aún definitivamente líderes, ¿verdad? El líder que dice las palabras cabal como se dicen allá, sin temor de Dios, sin Cristo. Por lo menos en ciertos programas de televisión, cuando hay una mala palabra, por lo menos ponen un bip ahí para que no se escuche eso, ¿verdad? Pero a veces el líder suelta la palabra sin tener aquella precaución. Eso quiere decir que todavía está infestado, todavía está necesitado de regenerarse, porque se debe de regenerar para poderse consagrar. Sin regeneración y consagración no es fácil que haya santidad. Y sabemos que la palabra nos dice en el libro de Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, este nuevo nacimiento, dice el versículo 13, si usted está leyendo la Biblia, San Juan 1:13, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este es el nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Uno es el nacimiento natural. Por eso, cuando el Señor le explica a Nicodemo, allá en el capítulo 3, le explica a él el nuevo nacimiento, Nicodemo se queda extrañado. Nicodemo no lo entiende. Y por eso es lo que el Señor le explica, que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso es la importancia, el testimonio del Espíritu. El Espíritu Santo en nuestra vida nos da la evidencia, nos da la convicción de que somos guiados por el Espíritu. Por ejemplo, ¿por qué yo no tengo una pizca o un poquitito de duda que estoy haciendo la voluntad del Señor en este momento? Primero, porque la palabra me pide, la palabra me ordena que vaya y predique el Evangelio. Eso me da la evidencia de que estoy haciendo la voluntad del Señor. Ahora, que había o podrían haber habido otras cosas que hacer, definitivo. Pero esto es la voluntad del Señor, que en este momento yo te esté compartiendo la palabra que da vida, la palabra que transforma. En primer lugar, hay que dar, ¿verdad?, testimonio también de que Cristo mora en nosotros. Eso quiere decir de que aunque otros y que dicen que son hijos de Dios hagan o actúen, eso no es lo que debemos seguir nosotros. Una de las vamos a decir, de las bases que me he formado en mi vida, ¿verdad?, es mantener mi mirada en Jesucristo. Porque he tenido muchas experiencias de ver, ¿verdad?, otras características que no son respaldadas por el Señor. Si tengo tiempo, reconvengo, y si no, pues verá, el Señor sabe cómo va a corregir. Pero si yo me guiara por lo que otros hacen, yo no estuviera aquí compartiéndote la palabra o hablándote del Señor Jesucristo. El testimonio del Espíritu, el Espíritu mismo, dice la palabra, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu de Dios viene a morar con nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿o ignoráis que eres templo y morada del Espíritu Santo? Ahora, amados hermanos, eso debe de haber una evidencia en nuestra vida. Debe de haber un refreno. Y repito esto, ¿verdad? Eso no quiere decir de que humanamente muchas veces no nos alteramos, nos molestamos.
nuestras emociones pueden estar altas, bajas, moderadas o muy bajas, en fin, ¿verdad? Nuestra emoción natural, pueden haber muchos cambios, pero cuando tenemos la convicción de lo espiritual, de ahí tiene que ser uno, digamos, lo más recto posible. ¿Por qué? Porque eso es la voluntad del Señor. Eso es lo que Dios quiere que compartamos y que podamos saber. Esto no es difícil. Cuando nosotros dejamos guiar por el poder del Espíritu Santo. Por eso es que en Hechos 1:8 nos dice la palabra, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Entonces, necesitamos ese poder del Espíritu Santo en nuestra vida, y acá el mismo Espíritu Santo nos da la convicción, nos da la seguridad de que si hacemos o predicamos su palabra, realmente estamos haciendo la voluntad del que nos salvó, del que nos libertó y del que nos perdonó. Ahora, y Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto no es algo que podamos explicar o probar a otra persona, pero nosotros sabemos que es la verdad en nuestra vida. O sea, debo de estar consciente, debo de estar pero bien claro que yo no puedo saber ni el nivel de Espíritu Santo que hay en alguien, como tampoco puedo saber el nivel de pecado que hay en alguien. Pero el Espíritu Santo sí lo conoce. Jesucristo sí lo conoce. Nuestro Padre Celestial sí conoce esos niveles, y por eso siempre nos anima, nos insta, porque la palabra del Señor nos dice, el Espíritu mismo, Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? La palabra del Señor lo declara, yo lo creo, tú lo debes de creer también. Es esa convicción, es esa seguridad, algo que yo puedo aclarar, ¿verdad? Cuando he hecho lo que es su voluntad, siento esa paz. O cuando quiero tomar o pienso tomar una decisión y la pongo en el regazo de Jesucristo, mientras yo no tenga esa paz, que yo sé cuando Él me acepta y me responde, y conozco ese nivel cuando Él lo hace conmigo, yo me levanto con seguridad de que Él me permite, que Él me guíe y que Él me guardará, que Él me llevará y me traerá. Pero mientras no siento eso, aunque quiera hacerlo o me guste hacerlo, mejor me detengo, porque he tenido experiencias donde he querido hacer mi voluntad y Él me ha mostrado que no es su voluntad y no lo he podido realizar. Y qué hermoso es cuando nosotros, ¿verdad?, recibimos o captamos la aprobación de que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Luego un creyente, ¿verdad?, un creyente, un evangélico, un hijo, una hija de Dios que haya tenido y quiera unos 15 o 20 minutos de alguna plática y no ha puesto un versículo de la palabra por algo en esa conversación, entonces hay algo que no está todavía funcionando. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hablarle o lo que conocemos a evangelizar, no es hablar de nosotros solamente. Podemos dar nuestro testimonio,
Pero lo que da convicción es, por lo menos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un buen número, un alto número, que sabe que está en engaño, pero le gusta vivir en el engaño, y muchos parten de este mundo o mueren engañados. Engañados que creen que van para el cielo porque un hombre, cualquier hombre se lo declara, y eso no es posible. El único que tiene poder y autoridad de declararte libre, perdonado, redimido, rescatado es Jesucristo a través de la palabra. Así que no es que yo te absuelvo, no es que vayas a hacer una penitencia, no es que vayas a hacer una repetición, no. Esto es lo que la palabra de Dios, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu de Dios hace que la palabra de Dios sea una realidad en nuestro corazón. Y sabemos mediante la palabra de Dios que somos salvos. O sea, Él es el que despierta en nosotros ese apetito, esa, vamos a decir, digamos, esa alegría de leer la palabra, de compartir la palabra. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque también, ¿verdad? El enemigo trata de engañarnos, trata de llevarnos para que nosotros, digamos, como conocemos, digamos, naturalmente, ¿verdad?, nos empapemos o nos empachemos de palabras y no pongamos nada en práctica. Hay muchos que saben la palabra, pero nada ponen en práctica. Y es mejor saber quizás poco de la palabra, pero poner lo más posible en práctica su palabra. Esa es la que nos da vida, esa es la que nos da fuerza, esa es la que nos da esa convicción de poder decir, como dice el salmista en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Luego más adelante, siempre en el mismo Salmo, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. O sea, la palabra del Señor es la que nos limpia, la palabra nos santifica, la palabra nos edifica, la palabra es como, sembrar la palabra en nuestro corazón. Y al sembrar la palabra, lo que va a nacer es vida, y vida en abundancia. Por eso, sabremos mediante la palabra de Dios que somos salvos. Estas cosas, dice Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esta es la palabra de Dios, la que nos va dando esa convicción, la que nos va dando esa fortaleza, nos va dando esa guianza, nos va dando esa seguridad, esa convicción de que estamos en el camino correcto. Como le digo, muchas veces si nosotros nos descuidamos, podemos mantenernos mucho tiempo quizás, sentados en una congregación, y si fallamos o faltamos a los estudios bíblicos o al discipulado, pues menos vamos a conocer de la palabra. Porque hay muchos creyentes que del pedacito que se lee el domingo en el mensaje dominical, cierran su Biblia y hasta el próximo domingo sí van. Esto sí van. Pero si no, hasta que van otra vez, vuelven a ver otro pedacito. No, esto así. Como el cuerpo físico necesita ser alimentado para ser fortalecido,
Así también el cuerpo espiritual necesita ser alimentado con su palabra para fortalecernos en su palabra y poder así disfrutar de la obra transformadora de nuestro Señor Jesucristo. Pero por eso es que nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Vida eterna juntamente con Cristo. Por eso es de que, como dijimos primero, el testimonio que da nuestro espíritu. Segundo, un testimonio a la luz de la palabra. Recuerdo recién que recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador de mi alma. Primeramente les envié, ¿verdad? Porque yo ya estaba acá de radico en el estado de California y mi familia pues viviendo en El Salvador. Y gracias al Señor pues primeramente les envié el primer cassette, porque en ese entonces eran cassettes los que había, en mi cassette, digamos, de cómo conocí y recibí al Señor Jesucristo. O sea, mi testimonio de recibir a Jesucristo. Luego, más adelante, les envié mi testimonio a la luz de la palabra. Y así empecé a hablar hasta que pude viajar de aquí a ver a mi familia y personalmente hablarles. Ahora, bendito sea Dios, hay un número muy alto de mi familia que está en Cristo. Partiendo de mi mamá, mis hermanos, sobrinos, primos, hermanos, en fin, casi toda mi familia. Hay algunos todavía que no han llegado, pero creo en el Señor que, aunque quizás no lo vea con mis ojos naturales, pero los puedo ver con mis ojos espirituales, un día se hará evidente. Crees tú y serás salvo tú y tu casa. Lo que dice Hechos 16:31. Tercero, amados hermanos, podemos ver, ¿verdad? Ya cuando nosotros, ¿verdad?, recibimos, captamos la evidencia de lo que somos en Cristo y de lo que tenemos en Cristo, ¿verdad? Entonces empezamos nosotros a poner, ¿verdad?, más cuidado. Y eso es lo que se necesita, poner más cuidado en nuestras acciones, en nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos declara que nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, somos cartas abiertas para el mundo. O sea que aunque no nos demos cuenta o no lo veamos o no lo presintamos, pero el mundo tiene su mirada en cómo caminamos nosotros. Y los del mundo saben, o sea, los inconversos saben que nosotros les predicamos la verdadera verdad, que es Jesucristo. Y muchos saben que están en camino erróneo, equivocado, en tradiciones y en religiones, pero no quieren dejar esa vida social, esa vida religiosa y venir a la luz verdadera. Jesucristo es la puerta. No hay otra puerta para entrar al cielo. Jesucristo es la luz. No hay otro que pueda declararnos lo que es pecado y no es pecado. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo es el agua de vida. Jesucristo es el buen pastor. Es el príncipe de los pastores. Jesucristo no es el papa. No es el líder. No es el jefe. No, es Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador de nuestras almas. Ahora, nuestras acciones, cuando de verdad hemos nacido de nuevo, nuestra manera de vivir se cambia o debe de cambiar. Debe de haber una diferencia. Muchas veces nosotros, digamos,
nos malacostumbramos a hacer algo que, aunque sabemos que no es grato, no es agradable y no es la voluntad de Dios, pero lo hacemos. Y de la continuidad de hacerlo, lo volvemos como que estamos en lo correcto. ¿Qué tenemos que hacer? Volver atrás al buen camino, o atender lo que nos dice Jeremías allá en el capítulo 18, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Habla de el alfarero, donde el profeta iba para cierto lugar, pero el Espíritu, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial antes pues enviaba su palabra al profeta y el Espíritu le dice, ve a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Él pudo haber dicho, ¿por qué no me las hablas aquí? ¿Y por qué no me las declaras acá? Heme aquí estoy. No, la orden era que fuera a la casa del alfarero. Y dice que cuando llegó a casa del alfarero, he aquí que la vasija que formaba se echó a perder. Y la deshizo y la volvió a hacer nuevamente. Y le dice el Espíritu, ¿no puedo hacer yo así con vosotros, oh casa de Israel? Porque vosotros me sois como el barro en las manos del alfarero. Una enseñanza muy clara para nosotros que podemos darnos cuenta, ¿verdad? Si nosotros vamos caminando y realmente no hemos cambiado nuestra vida, porque a veces oye decir, no, pues para ser cristiano como fulano, mejor me estoy así. O para ser cristiana como la fulana, mejor sigo así. Pero no, tú no sigas el testimonio, digamos, del hombre. Tú no sigas los pasos del hombre. Tú sigas a Jesucristo. Tú no mires la actitud del hombre. Ve a Cristo. Como te digo, eso es lo que me ha mantenido y sostenido en este caminar. Yo he puesto la mirada en el hacedor y consumador de la palabra, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Yo sé que todos deseamos obedecer a Dios y a su Hijo Jesucristo, pero es importante, ¿verdad? Es importante manifestar ese amor, ¿verdad? Como dice la palabra, y en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. No debemos y no podemos estar en el amor de Cristo y aborreciendo al hermano. Y no solamente al hermano, sino quizás al vecino, al jefe o a alguien. No podemos estar aborreciendo, mucho menos odiando a alguien. No, debemos de amarlo. Es más, dice, amar a vuestros enemigos. Y nos dice, si tu enemigo tiene hambre, dale pan. Si tu enemigo tiene sed, dale agua. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Por eso es de que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Todas estas cosas empiezan a suceder en nuestra vida cuando nosotros vamos dando ya evidencia de un nuevo nacimiento en nuestra vida. Vamos a hacer un corto acá para poner una alabanza, ya que siempre nos gusta escuchar una alabanza, y vamos a dejar el tiempo. Pásale, hermano. Hermano, ¿qué pasó con esas fachas? Mire, son las 12 de la noche. ¿Qué pasó? Hermano, pues caí en las drogas de vuelta y perdí mi esposa, mis hijos. ¿Usted cree que Dios me pueda perdonar y sacarme de esta situación? Claro que sí, hermano.
Gloria al Señor, damos gracias a Dios por nuestro hermano Bayro Solares, por esa alabanza que nos ha ministrado. Y bueno, ¿verdad? Ya para ir concluyendo con la segunda parte del tema, ¿verdad? Evidencias de un nuevo nacimiento. Recordamos cuando en el capítulo 3 y verso 3 de San Juan, Jesucristo respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Como podemos ver, el nuevo nacimiento, y como evidencia del nuevo nacimiento, ya vimos, verá, que el testimonio que da nuestro espíritu, la evidencia en su palabra y también la evidencia en nuestra conducta. O sea, ¿verdad? Hay más evidencia, pero nomás ponemos esas tres como referencia, ya que a nacer de nuevo es volver a nacer. Como dice 2 de Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahí vemos nosotros lo que es el nuevo nacimiento. El nacer en el Espíritu es nacer de arriba. Como dice la palabra, ¿verdad? En el verso 3 del capítulo 1. Vamos a leer, ¿verdad? El verso 12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Entonces, este nuevo nacimiento es de arriba. Hay un nacimiento terrenal y hay un nacimiento celestial. O sea, es la razón por la cual el apóstol Pablo nos dice en el libro de Efesios que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que nuestra ciudadanía es celestial. Por eso es que la palabra nos declara por el apóstol Pablo que acá solamente somos embajadores de Cristo, embajadores de Cristo. ¿Y qué es lo que hace un embajador? Hablar de su reino, hablar de su nación. Ahora, como embajador de Cristo, con evidencia y con testimonio de un nuevo nacimiento, es de que da la evidencia de que somos guiados por el Espíritu, que el Espíritu nos da testimonio que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios compartimos la palabra. Por eso es que no hacemos excepción de personas. Este mensaje no va para un grupito seleccionado. No, este mensaje es global, es para todo. Tanto para el que ya está en Cristo, que tenga vamos a decir, digamos, esa persuasión, o que procure y esa diligencia de ver si está dando un buen testimonio. Muchas veces un mal gesto, una mala respuesta, un mal comentario, eso ya desgrada, ¿verdad?, nuestro testimonio como hijo de Dios. Es verdad, tenemos temperamentos altos y bajos, pero la palabra del Señor nos dice siempre en Gálatas, donde están los frutos y los dones del Espíritu, ahí nos habla de un don
que es para nosotros y es el dominio propio. Y eso ayuda a determinar que no voy a hacer lo que la carne quiere que haga. Por ejemplo, ¿verdad? La acción de alguien a mí no es la que me perjudica. Me perjudica mi reacción hacia aquella acción. Igualmente, el nuevo nacimiento se da como evidencia por un conocimiento, por un discernimiento y una convicción declarado en su palabra. En su palabra. Por ejemplo, si alguien viniese y quisiera afirmar y me dijera, usted no es sincero con Dios. Si yo trato de asegurarle y rebatirle y decirle que a modo de que él quede convencido, estoy aceptando el reto. Pero si yo solamente le digo, bueno, ese es su punto de vista, yo tengo otro punto de vista, él tiene otro punto de vista y mi Salvador tiene otro punto de vista. Lo único que sabemos es que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él la ha de perfeccionar para el día de su venida, Efesios 1:6. Espiritualmente, es un nuevo nacimiento en el Espíritu, que es el comienzo de lo que nosotros conocemos como una nueva vida o como una nueva criatura en Cristo Jesús. En ese momento, cuando nosotros aceptamos el perdón y recibimos a Cristo en nuestro corazón, en ese momento recibimos un sello del Espíritu Santo. Ese sello significa que somos propiedad de Cristo. Ese sello significa de que tenemos a alguien que responde por nosotros. Yo no lo puedo hacer, pero Él sí lo puede hacer. Yo no lo tengo, pero Él sí lo tiene. Por eso es de que cuando iba Pedro, Juan, a la hora de la oración, al templo de la Hermosa, y aquel paralítico le extendió la mano para pedirle algo, Pedro le responde, no tenemos oro ni plata, mas lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Muchas veces una palabra de fe y de esperanza basta para alegrar un corazón abatido, preocupado. Por eso es muy importante en Cristo que obtenemos cuando lo recibimos a Él, a su Santo Espíritu, creyendo en Él. Entonces nace la fe, la paz y el gozo de la salvación, y que eso significa, cuando ya está esa paz, esa alegría contagiante, ya no nos incomoda, ya no nos molesta que alguien se ría o se burle, no. Nosotros sabemos que estamos en la verdad. Que alguien nos critique o nos juzgue, Dios es el único que no comete errores o no cometió errores. Pero nosotros constantemente. Ahora, ¿qué es lo que quiero que nos demos cuenta? Este nuevo nacimiento tiene que tener una evidencia. Así como cuando se nace, no toda la vida se es baby o bebé. No, el niño, ¿verdad?, va logrando sus etapas, ¿verdad? Niñez, juventud, luego, ¿verdad?, llega a una edad adulta y luego viene la madurez, la madurez de aquello, ¿verdad? Y eso significa que ya va para partir. Igualmente nosotros en Cristo sabemos, ¿verdad?, que el que ha de venir vendrá y no tardará. Por eso es muy importante y muy necesario que el nuevo nacimiento no es solo un cambio de vida pecaminosa ni un comportamiento social, sino que es una regeneración o proceso que produce el Espíritu Santo, originando vida eterna
es un trabajo creativo de Dios donde el agua es la palabra de Dios que corre como río, que brota para vida eterna, y es ahí donde nosotros, ¿verdad? Vamos siendo limpios, vamos siendo preparados, porque querer ir al cielo es bueno. Dar el primer paso es recibir a Cristo, aceptarlo en nuestro corazón. Y luego, digamos que le hemos recibido, empezar a caminar en su camino, conociéndole en todas las áreas y disfrutando la vida. O sea, de que cuando hay evidencia de ese nuevo nacimiento, hay un cambio en nuestra vida. Y si continuamos buscándole y continuamos sirviéndole y continuamos, ¿verdad?, esforzándonos por seguir, le garantizo que no tendremos tiempo para poder perder en otras cosas, sino que meditar en su palabra. Esperamos, ¿verdad?, que estos dos partes, ¿verdad?, el programa anterior y este programa anterior, primera parte, y este programa, segunda parte, ¿verdad?, que estos dos programas, ¿verdad?, les sean de edificación y pueda escucharlos detenidamente con un lápiz, ¿verdad?, y cuaderno para que anote la cita y algo que usted crea que necesita nivelar a la luz de la palabra, en oración, póngaselo al Señor y el Espíritu Santo hará la obra. Que el Señor le bendiga y será con la ayuda de nuestro Señor hasta el próximo programa.